Muy buenos días a todos. Hoy tenemos una actividad académica de palpitante actualidad. Tenemos un tema absolutamente importante cuyo manejo está totalmente distante de la forma en que la gente concibe el estreñimiento. Hay que decir que el estreñimiento no se debe a que la gente no consume agua, no se debe a la falta de fibra, no se debe a la falta de ejercicio. Ningún remedio casero sirve. Hay como 12 tipos de estreñimiento, casi que es un doctorado en medicina. Hace parte de la neurogastroenterología. Es decir, no se resume a tomar salvado, agua, fibra, psyllium, bisacodilo. No, no es cierto. Y entonces hoy se va a tocar el tema absolutamente clave que impacta notablemente la calidad de vida de la gente que la padece, que es el estreñimiento en los adultos mayores. Los adultos mayores tienen un deterioro fisiológico, pero eso no significa que eso le va a proveer enfermedades por ese solo hecho. Y en ellos el estreñimiento crónico tiene un impacto impresionante. Uno, le altera la calidad de vida. Cuando es un médico joven no entiende qué es la calidad de vida. Uno cree que la medicina es quitar un síntoma. No. La calidad de vida es lo que le permite a uno estar en la vida tranquilo, feliz, tener un papel social, económico, familiar, conyugal, etcétera. No es tan sencillo la sensación de sentirse bien. Yo me siento bien, pero no puedo caminar. Falta la calidad de vida. Los adultos mayores con estreñimiento pueden tener úlceras estercoráceas, pueden tener SB, pueden tener infección urinaria, pueden tener cálculos biliares y su vida está deteriorada. Entonces, hoy tenemos una gran expositora, una gran doctora, la doctora Camila Hurtado, que es una magnífica residente de geriatría, muy interesada en el tema y además entiende perfectamente su papel como geriatra. Camila, bienvenida hoy día y muchas gracias por permitir que la gente pueda escuchar estos conceptos tan importantes. Bienvenida, Camila. Gracias, doctor, por la introducción. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema fundamental. Vamos a hablar de la epidemiología. En la población general, el estreñimiento se presenta más o menos en un 15% de la población. Sin embargo, es importante considerar que en adultos mayores esta prevalencia aumentará. Y dado que para 2050 va a aumentar la población de adultos mayores, más o menos el 22% de la población para 2050 va a ser mayor de 60 años, es fundamental hablar de esto. Entonces, el 30% de adultos mayores padecerán de estreñimiento o en algún momento de su vida han padecido de estreñimiento. Es fundamental hablar de este tema. Y si hablamos de pacientes institucionalizados, esta cifra alcanza el 67% de los pacientes, siendo más prevalente en mujeres que en hombres. Esta, por lo tanto, es considerado un síndrome geriátrico. Es importante hablar de estreñimiento en adultos mayores por la alta prevalencia. Hay algunos cambios intestinales que se pueden presentar por el envejecimiento. En adultos mayores van a tener una menor sensibilidad del colon y del recto, van a tener una menor actividad colinérgica y serotoninérgica, dificultando el tránsito intestinal, aumenta la presión anal en reposo, disminuye la fuerza muscular, especialmente en los pacientes que puedan tener sarcopenia, aumentan las bacterias metanogénicas, que aumenta el estreñimiento y aumenta la rigidez del colon. Todo esto los hace un poco más susceptibles al estreñimiento, sin embargo, el estreñimiento en sí mismo no es una consecuencia normal del envejecimiento y tenemos que quitar ese mito que usualmente se tiene de no, es por la edad, es por esto que está pasando con los adultos mayores. No, es un síntoma que está presente, que es desconfortante, que altera muchos procesos y es importante manejarlo como tal. El estreñimiento crónico entonces se define como dos más de las siguientes características, que en el 25% de las deposiciones presenten esfuerzo, que en el 25% de las deposiciones presenten un Bristol 1 o 2, que en el 25% de las deposiciones presenten evacuación incompleta, obstrucción anorrectal o que tengan asistencia de necesidad de asistencia manual. Y que las deposiciones sean menos de 3 veces en la semana. Es decir, el estreñimiento no es únicamente una menor frecuencia de las deposiciones y hay que preguntarlo como tal. Hay pacientes que pueden tener menos 3 evacuaciones por semana, pero no tienen esfuerzo, no tienen unas alteraciones en el bristo, no tienen evacuación incompleta ni obstrucción anorrectal o necesidad de asistencia y no estarían clasificados como estreñimiento. Es decir, hay que preguntar activamente estas otras características. Para el diagnóstico, los síntomas deben estar presentes por más de
de 6 meses desde el inicio de la consulta y que sean activos en los últimos 3 meses de la valoración. Muchísimas complicaciones se han hablado para el estreñimiento y es por lo tanto que es muy importante hablarlo, más allá de la prevalencia tan alta que presenta, es importante hablar de las complicaciones. Pueden tener ellos impactación fecal, pueden tener incontinencia por rebosamiento con las complicaciones psicológicas que esto considera, pueden tener fisuras anales, distensión abdominal, dolor, prolapso rectal, los hacen más susceptibles al delirium, a las hospitalizaciones, a las infecciones de vías urinarias y, por supuesto, deteriora la calidad de vida. Por lo tanto, es importante hablar de esto. Para el abordaje, entonces, se realizará una historia clínica detallada con un diario defecatorio. Tenemos que preguntar activamente en los pacientes cómo es la frecuencia, cómo, si tienen o no tienen un esfuerzo, cómo está la consistencia, si tienen uso de maniobras digitales para poder tener deposiciones, si han tenido episodios de incontinencia y, fundamental en adultos mayores, qué medicamentos consumen. Para esto usualmente es muy importante hablar del Bristol, mostrarle a los pacientes la tabla y que puedan identificar sus deposiciones o pues definirlas, describirlas para que ellos nos den una buena mirada de cómo están sus deposiciones. Fundamental también el tacto rectal, identificar cómo están las estructuras adyacentes, si los pacientes tienen hemorroides, fisuras o incluso tumores que estén dificultando las adecuadas deposiciones. Algunos exámenes de primera línea no son rutinarios, sino hay alarma y todo está bajo la consideración del clínico, un hemograma, una TSH, un calcio sérico, una función renal, dado que todos estos pueden conllevar patologías que nos estén exacerbando el estreñimiento. En los adultos mayores es fundamental, muy, muy, muy importante, considerar algunos signos de alarma por la prevalencia de otras enfermedades que puedan tener. Hay que preguntar pérdida de peso, hay que preguntar rectorragia, hay que preguntar cambio del patrón usual de las deposiciones, hay que evaluar si tienen o no tienen anemia ferropénica y si tienen antecedentes de cáncer de colon o de enfermedad intestinal inflamatoria. Por esto, si tenemos respuestas positivas y dado que estamos en pues una prevalencia alta de cáncer de colon, es fundamental solicitar colonoscopia y buscar en ellos una causa orgánica. No quiere decir que las patologías funcionales no estén presentes, vamos a verlo, pero es fundamental buscar una causa orgánica, sea malignidad, sea isquemia intestinal o algo que esté conllevando a que el paciente tenga el estreñimiento. El estreñimiento secundario en adultos mayores es prevalente, es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos fármacos que están utilizando. ¿Qué fármacos nos pueden dar estreñimiento? La lista es prácticamente interminable, pero fundamental hablar de los opioides, hablar de los medicamentos anticolinérgicos, los antihistamínicos, calcio antagonistas, antiparkinsonianos, antidepresivos, antipsicóticos, AINES, que en adultos mayores igual deberíamos evitar por el aumento de las hemorragias gastrointestinales y los antiespasmódicos. Otros desórdenes neurológicos y miopáticos que pueden hacerlos más susceptibles al estreñimiento, diabetes mellitus, especialmente si no está adecuadamente controlada, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad del tejido conectivo, la enfermedad cerebrovascular, la amiloidosis, la enfermedad de Chagas y otras consideraciones que tenemos, otras condiciones que tenemos que evaluar en los adultos mayores, la anorexia, el hipotiroidismo, el embarazo, los trastornos psiquiátricos, las patologías paraneoplásicas o neoplásicas del tracto gastrointestinal, la obstrucción o la pseudoobstrucción y las enfermedades metabólicas. Hemos hablado del estreñimiento secundario y es lo primero que tenemos que descartar ante un adulto mayor con estreñimiento, dada la prevalencia y dada la morbimortalidad asociada. Sin embargo, el estreñimiento primario también es algo que se presenta con frecuencia en ellos. Entonces, el estreñimiento primario lo definimos, según Roma 4, entre el tránsito normal, asociado a síndrome de intestino irritable y los trastornos defecatorios, siendo el más prevalente entre estos el tránsito normal. El primero de ellos, es decir, el tránsito normal, se va a identificar con síntomas al igual que el síndrome de intestino irritable y los trastornos defecatorios necesitan síntomas y pruebas para su diagnóstico. Estreñimiento funcional, entonces, no quiere decir que el paciente no esté enfermo. No hay ausencia de enfermedad, el paciente realmente tiene unas alteraciones. Sin embargo, no estamos identificando una lesión orgánica. Puede ser alteraciones o un sustrato genético, un sustrato inmunomediado,
psicológicos o incluso un sobrecrecimiento bacteriano que se presenta más o menos en un 15%. Para esto, ¿qué es importante? Para identificarlo, que la forma de las heces esté alterada, que la frecuencia de las deposiciones estén alteradas y que tengan un alivio del dolor con la defecación. Para hablar de los trastornos defecatorios y simplificando bastante todo el mecanismo de las deposiciones, para hacerlo necesita como aumentar primero la presión abdominal. Una vez aumenta la presión abdominal, va a aumentar también la presión rectal y se debe generar también una relajación del esfínter anal interno para poder generar las deposiciones. Sin embargo, por algunas características en los adultos mayores, estos trastornos pueden estar presentes. Puede aumentar la resistencia evacuatoria, aumenta la presión anal en reposo, lo habíamos mencionado en los cambios fisiológicos del envejecimiento, va a presentarse una relajación incompleta y puede incluso presentarse una contracción paradójica cuando los adultos mayores vayan a defecar en lugar de relajar el esfínter lo estén contrayendo. También se presenta una disminución de la fuerza rectal propulsiva, especialmente en los adultos mayores que padezcan de sarcopenia. Los trastornos defecatorios entonces se van a definir entre funcionales y estructurales. Los funcionales siendo la disinergia defecatoria y los estructurales la introsuscepción rectal, el prolapso rectal, el rectocele y un síndrome de descenso del perineo. Importante tener estreñimiento bajo los criterios que habíamos mencionado, que tenga un patrón disinérgico en la manometría o en la electromiografía anal de superficie o que se haya evidenciado en imágenes y que tenga un test de expulsión de balón anormal. Para hablar de tratamiento, las medidas generales están interrogadas porque hemos visto que más o menos el 30% de los pacientes se van a beneficiar de esto. Sin embargo, se ha escrito Psyllium 10 gramos 2 veces al día y las medidas que usualmente siempre se escuchan en la población general o incluso en bastantes médicos que los tienden a recomendar todavía, pero como vemos en las diapositivas, el tratamiento para el estreñimiento va mucho más allá. También tenemos los laxantes osmóticos, siendo este el de mayor importancia, el de 17 gramos a 34 gramos. También se puede utilizar la lactulosa. Los laxantes estimulantes, tenemos el bisacodilo, el picosulfato de sodio, sin embargo, considerando que estas son prodrogas y que también solo se pueden utilizar de rescates más o menos 2 días. Los secretagogos aumentan la salida de agua y de iones dentro del colon, como el lubiprostone, la linaclotide, el plecanatide, que van a ser de bastante importancia también en el manejo del estreñimiento. Los prokinéticos de la serotonina 5-HT4, como el procalopride, y los antagonistas de los opioides, como los pamoras. Vemos acá, entonces, que para el uso de la lactulosa, el grado de evidencia, según el Colegio Americano de Gastroenterología, es de alta evidencia con un nivel de recomendación fuerte. A diferencia de la lactulosa, que a pesar de estos niveles de recomendación vemos que todavía se formula, que tiene un grado de evidencia baja y un nivel de recomendación fuerte. Sin embargo, pues vemos que es mucho más recomendable el uso del PEG. Esta comparación que tenemos entonces en la diapositiva del lado, en la tabla del lado, que compara los diferentes fármacos laxantes, resaltando el PEG de 17 gramos al día con un intervalo de confianza que favorece su uso. Tenemos entonces también estas diapositivas que nos están evaluando el cambio promedio basal del estreñimiento de las contracciones tanto espontáneas como completas colónicas a nivel del tiempo. Entonces tenemos acá en el azul el bisacodilo que vemos que si bien puede aumentar las contracciones colónicas tanto espontáneas como completas en el tiempo, estamos viendo que se disminuye, que después del paso del tiempo estas contracciones se van a disminuir. También tenemos entonces en amarillo el pico sulfato de sodio, que también se puede disminuir a lo largo del tiempo, no tan evidente como el bisacodilo, pero se van a disminuir con el paso del tiempo. Tenemos entonces otros medicamentos como el lubiprostone, como el linaclotide, que sí se van a ver como más sostenidos a lo largo del tiempo, que nos pueden mejorar las contracciones colónicas y con ello el estreñimiento, pero no se van a ver afectados a lo largo del tiempo ni van a tener estas complicaciones.
Esta tabla que compara también algunos laxantes, tenemos entonces medicamentos como la fibra, la información es variable. El polietilenglicol, entonces, tiene importante estudios en adultos mayores y se ha determinado que es efectivo para la constipación en ellos. La lactulosa tiene adultos mayores, tiene estudios en adultos mayores, sin embargo, es inferior al uso del PEG. El bisacodilo no tiene estudios en adultos mayores, entonces veíamos que se va a disminuir su efecto a lo largo del tiempo, pero además no tiene tanta evidencia en adultos mayores, entonces es mejor evitar. El prucalopride, importante mencionarlo acá, tiene estudios en adultos mayores, aumenta el movimiento intestinal sin efectos adversos cardiovasculares, que era previamente una preocupación que se tenía, pero ya se ha visto que no tiene alteraciones a nivel cardiovascular en los adultos mayores. Lubiprostone, Locanotide y tenapro no tiene estudios en adultos mayores, a lo mejor podría ser algo importante a largo plazo, sin embargo, en este momento no tenemos evidencia para utilizarlo. Algunas consideraciones especiales en los adultos mayores y es la fragilidad y la polifarmacia. Son adultos mayores que pueden tener varios medicamentos. Esto aumenta el riesgo de eventos adversos, de complicaciones y lo ideal es iniciar con laxantes osmóticos como el PEG, dado que está demostrando una eficacia y una seguridad comprobada. La disfunción evacuatoria es frecuente en los adultos mayores. Hay que considerarlo en los adultos mayores que no están mejorando con los laxantes que se están dando. Hay que realizar pruebas, como lo veíamos antes, de las manometrías o el test de expulsión del balón para poder diagnosticar la disfunción evacuatoria. La tolerancia son considerar especialmente fármacos con bajos eventos adversos, como el PEG y la prucalopride, que ya se identificó que no tiene eventos adversos cardiovasculares. La hidratación y la función renal, importante evaluarla eh, antes de utilizar medicamentos como la lactulosa y lactitol, porque se asocian ocasionalmente a diarreas más profusas que el uso del PEG y pueden alterarle la función renal a los adultos mayores. En este caso, nuevamente, es mejor el uso del PEG porque no tiene tantos eventos adversos. La movilidad reducida es frecuente en los adultos mayores, entonces asegurar un acceso al baño que sea adecuado, que sea cómodo, que sea seguro, que tengan una rutina intestinal diaria, ya que esto les va a ayudar a disminuir el estreñimiento y que la postura defecatoria sea la apropiada. La cognición alterada es también frecuente en adultos mayores que cursen con demencia o que hayan tenido algún SB previamente. Y en estos casos es fundamental evitar la polifarmacia, evaluar la adherencia e incluir a los cuidadores en el manejo del estreñimiento. Algunos mensajes para la práctica. El estreñimiento es una causa frecuente de consulta en el adulto mayor. Está exacerbada por los cambios en el envejecimiento, pero no es una causa inherente al envejecimiento. Es importante identificar los medicamentos asociados. Es importante identificar los signos de alarma. El PEG es el tratamiento de primera línea en ellos. Y la segunda línea, de una manera segura, podemos considerar el Prucalopride. Muchas gracias. Gracias, Cami. Excelente presentación, muy buena. Creo que has abordado los temas generales más claramente de lo que se hace en la práctica diaria. Y por supuesto, esto hay que entrenarlo y ensayarlo en una consulta con un experto. Entonces yo creo que hacia el futuro, conforme la universidad nos permita llevar a cabo el plan estructurado que tenemos para médicos no gastroenterólogos, esto podrá aprenderse de manera muy importante.